Hola, hola, ¿cómo están? Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues déjame presentarme. Yo soy Jessica, en este canal hablo sobre lo que hago desde el 2017, que es enseñar español online a extranjeros. Y en este video vamos a ver cómo manejar la situación de cuando un estudiante nos hace una pregunta y no sabemos qué responder, no tenemos en ese momento la respuesta. En este canal ya he hecho videos anteriormente hablando sobre los temas que deberías saber si quieres empezar a enseñar español online, también cómo dar una clase de conversación o una primera clase, cómo grabar tu video de presentación, cómo hacer tu marca personal, etc. Y en varios de esos videos me han hecho la pregunta de ¿qué hacer cuando un estudiante, bueno, como decimos acá en Colombia, nos corcha? Es decir, que cuando nos hacen una pregunta y nosotros no sabemos la respuesta. Esta situación, si a ti no ha pasado, pues seguramente es porque aún no empiezas a enseñar español a extranjeros o tal vez no has dado muchas clases, entonces pues no ha habido un momento en el que te pueda pasar. Porque en realidad esta situación es muy común. Creo que a todos los que somos tutores o profesores siempre nos pasa y en realidad es completamente normal. Nosotros no siempre tenemos que tener la respuesta para todo, somos seres humanos, cometemos errores y no tenemos la respuesta para todo, es normal. Pero sí es muy importante saber qué hacer y saber cómo comunicar que no sabemos en ese momento la respuesta, y esto sin hacer que los estudiantes como que sientan que no sabemos lo suficiente o que nuestras clases como que no son tan buenas o no son como de tanta calidad. La idea es saber comunicarlo de una o de la mejor forma para que el estudiante se sienta seguro y se sienta bien. Voy a empezar contándote yo cómo lo hacía cuando empecé, y en realidad no me enorgullece mucho decirlo porque no era una forma como chévere, como buena. Si no han visto el story time que hice hace algunas semanas contando mi experiencia o pues cómo daba las clases con los primeros estudiantes, se los dejo por acá para que lo puedan ver, y de igual forma lo dejo en la descripción de este video. Cuando empecé con esto de las clases, pues en realidad me ponía muy nerviosa, como el hecho de tener que dirigir una clase. Como ya les he dicho antes, pues empecé como dando clases solo de conversación. En mi mente estaba que yo solo iba a hablar y ya, yo no iba a explicar nada de gramática, solo iba a corregir errores, pero pues en realidad en conversaciones cuando más preguntas aparecen. Entonces, obviamente, pues yo no sabía las respuestas a esas preguntas y me volvía un 8, empezaba a sacar excusas, bueno, me ponía muy nerviosa y no sabía qué hacer. Entonces, bueno, siéndoles muy honesta, en ese momento mi lema era confunde y reinarás. Porque lo que yo hacía era como que darle tantas vueltas a la cosa que al final el estudiante quedaba confundido y yo le decía como que no, la verdad es que eso se aprende es con la práctica. Les aconsejo no hagan eso, porque bueno, digamos después de la clase yo sí me ponía en la tarea de averiguar bien qué era, y a la siguiente clase lo que hacía era reforzar ese tema como para que el estudiante pues entendiera un poquito más. Pero yo nunca aceptaba que no sabía, y ese es un error terrible. No lo hagan, porque es que no tenemos por qué saber absolutamente todo. Y si tal vez nos ponemos como a dar muchas vueltas, a buscar como de dónde agarrarnos para dar una explicación que claramente no conocemos, pues los estudiantes se van a dar cuenta y antes vamos a perder credibilidad, y ahí sí van a creer que nuestras clases como que no son muy buenas. Como consejos que les puedo dar, les puedo decir primero lo que les acabo de mencionar, que no tienes por qué saber todo porque no es así. Ponte a pensar, por ejemplo, no sé, cuando tú has tomado clases y tal vez si llegas a la clase y bombardeas un montón de preguntas y en algún momento el profesor no sabe una pregunta, ¿cómo es tu reacción? ¿Tú te pones bravo o brava porque el profesor o la profesora no sabe? Yo creo que no, ¿cierto? Porque es normal. Así pasa igual con nosotros, es normal no saber todo.
Ahora, es diferente si nos hacen una pregunta y no sabemos, nos hacen otra pregunta y tampoco la sabemos, nos hacen otra pregunta y menos la sabemos, ahí sí ya, bueno, es complicado. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces desde la primera clase lo que podemos es decirle al estudiante que nosotros no la sabemos todas, que puede que en algún momento nos hagan alguna pregunta y no la sepamos, y eso está bien, porque incluso los nativos del español cometemos errores hablando en español. Entonces, que obviamente no sabemos todo de nuestro idioma, y que eso también pasa pues con el idioma de ellos, con el idioma nativo de cada quien. Todos cometemos errores hablando nuestro propio idioma. Entonces, desde ahí también pueden aprovechar eso para decirles a los estudiantes que no sean tan perfeccionistas y que más bien se enfoquen en la comunicación y no en la perfección. Otra cosa que le pueden decir a los estudiantes durante esa primera clase, y aprovecho aquí para mencionarles que hace un tiempo hice un video relacionado con esa primera clase que lo voy a incluir en la descripción para que lo vean después de este. Entonces, pues otra de las cosas que puedes hacer es decirle a los estudiantes en esa primera clase que cualquier pregunta no relacionada con el tema que se está viendo en la clase, que por favor la escriban y nos la envíen a nosotros, o la dejen en el chat o algo así, no sé, ahí ustedes verán cómo lo hacen, pero que esas preguntas que tienen no relacionadas con el tema de la clase nos las dejen y nosotros las preparamos y las vamos a trabajar en una próxima clase. Esto lo pueden como fundamentar diciendo pues que nosotros necesitamos preparar las clases para poder brindar la mejor explicación, para poder resolver todas las dudas y que el tema quede entendido completamente. Esto pues obviamente los estudiantes están pagando, entonces van a querer como el mejor servicio posible y ellos no van a tener ningún problema con eso. Lo digo por experiencia. Entonces, ¿qué sí es sumamente importante? Es preparar todas las clases, tener un plan a seguir en cada clase, estudiar bastante el tema de la clase para que si nos hacen alguna pregunta relacionada, pues sepamos cómo responder, ¿sí? Y no nos quedemos ahí como que tambaleando en la respuesta. Y aquí hago un paréntesis, y es que, bueno, les voy a contar como algo que a mí me pasó una vez, y afortunadamente yo sabía todas las respuestas, y es que un estudiante me compró un paquete de 5 clases, y en ese momento yo no les decía a los estudiantes que pues que me escribieran las preguntas y que me las enviaran, sino solamente durante la clase de prueba yo les preguntaba qué era lo que querían ver, y a partir de ahí pues preparaba el plan y todo, y preparaba las clases y así las daba. Entonces este estudiante durante la primera clase me dijo que quería ver ciertos temas de gramática, yo los anoté todo súper bien, me dijo que quería practicar conversación, bien, ok. Entonces pues bueno, yo preparé pues todo el plan, todo, empezamos con las clases, dimos primera, segunda, tercera clase. A la cuarta clase yo lo veía a él como raro, como si no le gustara. Entonces yo le dije que si había algo mal, que sabía que él me podía como enviar sugerencias y todo de lo que quería ver. A la quinta clase me dijo como que bueno, esta es la última clase, entonces yo quiero aprovechar para resolver algunas dudas que tengo. Y yo ahí como que, ay Dios, ¿ahora qué va a pasar aquí? Porque era la última clase, no podía decirle como que ok, la vamos a trabajar en una próxima clase, porque ahí terminaba él. Entonces él tenía una lista con, sin decirle mentiras, como 15 preguntas que él tenía relacionadas con diferentes temas, y empezó: tengo tales y tales y tales y tales preguntas. Entonces yo como que, yo le dije como que ok, si quieres vamos escribiéndolas todas y ahí miramos. Entonces listo, las escribimos, y bueno, afortunadamente yo sabía todas las respuestas. Era de muchos temas de gramática, por ejemplo, cuál era la diferencia entre este y esto. Cosas que digamos no son tan complicadas, pero que si uno no sabe,
se queda ahí como ¿y ahora qué le digo? También la diferencia entre estuve y estaba, etcétera. Entonces, por eso esas cositas es importante hablarlas en la primera clase. Y si en algún momento a ustedes les llegan a hacer una pregunta y ustedes no recuerdan la respuesta, no saben la respuesta, pues no se pongan a intentar dar vueltas y todo como lo hacía yo al principio. Sean muy honestos y digan como que honestamente no tengo la respuesta en este momento, pero lo vamos a preparar para la próxima clase. Entonces también pueden dejarle al estudiante, o sea, aprovechar eso y dejarle al estudiante de tarea investigar ese tema y pues en la próxima clase preguntarle al estudiante qué investigó, qué sabe de eso y nosotros explicar. Bueno, eso sí es del mismo tema, si la pregunta es del mismo tema que estamos viendo en la clase. Pero si estamos viendo un tema y la pregunta es de otro tema, entonces podemos decir algo como que, bueno, en este momento nos vamos a enfocar en lo que estamos viendo en esta clase y si quieres, escribe esas preguntas que tienes en un papel y me las envías al final de la clase para poder revisarlas y preparar nuestra próxima clase en base a esas preguntas. Esto porque también pues si estamos viendo un tema y de pronto puede que tal vez sepamos la respuesta, ¿sí? Pero si estamos viendo un tema y nos hacen una pregunta de otro tema, entonces empezamos a saltar de tema en tema y en realidad la clase no se vuelve productiva y el estudiante no va a aprender. Entonces también es bueno en cada clase enfocarnos como en lo que estamos. Ahora, haciendo un resumen del video, pues bueno, primero es muy importante tener un protocolo de lo que vamos a hacer cuando nos hagan una pregunta y no sepamos qué responder, que no esperemos a que llegue el momento para actuar simplemente, sino tener algo bien estructurado para quedar bien, para que el estudiante se sienta bien y que todos quedemos felices. Número 2, quítate ese peso de encima que tú no tienes que saber absolutamente todo del español. Está bien ir aprendiendo, esto es algo de aprendizaje constante. Yo que llevo ya más de 3 años no lo sé todo y creo que va a tomar mucho tiempo, tal vez nunca voy a aprenderlo todo, pero sí es una cosa de aprendizaje constante. Número 3, aclárale al estudiante que tú no te las sabes todas y que eso es completamente normal. Eso le va a ayudar al estudiante a saber qué esperar y también te va a quitar ese peso a ti. Y número 4, prepara la clase, que siempre sepas qué estás haciendo y qué es lo que vas a hacer después. Para que si cosas como estas pasan, que si te hacen una pregunta y tú no sabes cómo responder, pues entonces tengas herramientas para poder continuar la clase después de esta pregunta y no te quedes ahí como atrapado o atrapada sin saber qué hacer después. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero que les sirva y sobre todo que lo apliquen. Y nos vemos entonces en el próximo video, ¿vale? Chao, chao.